paso y luego... Perfecto. Bueno, estamos en la segunda ponencia de este quinto Congreso de Educación Consciente en este día. Bueno, aquí en la República Argentina está lloviendo, un día lluvioso. Una tormenta llamada de Santa Rosa nos está dando vueltas aquí. Pero bueno, en esta segunda ponencia tenemos la presencia de Aurora Bolívar desde España, ya con una trayectoria importantísima de muchos años en escuelas, acompañando pequeños. Y por sobre todas las cosas es cómo esa labor que hace con tanto amor y con tanto compromiso ha brindado las herramientas para también ella poderse ver y desde su propia historia poder brindar mejores herramientas para ese entorno. Así que bueno, de esto trata, ¿no? De las potencialidades que se descubren dentro de nuestro autoconocimiento. Así que bueno, Aurora, somos todos tuyos y te acompaño. Pues encantada, Lalo, de compartir este quinto congreso de educación consciente contigo y con todas las personas que nos están acompañando. Es un placer para mí trabajar contigo siempre. Y bueno, no sé si quieres empezar preguntándome o quieres que empiece yo Un, exponiendo un poco. un poco sobre ti, sobre, bueno, cómo es que hoy estás haciendo esto, un poco como interesante e importante para quienes nos acompañan hoy entender esa transición en donde desde un formato educativo y un formato tradicional, incluso la experiencia de vida en un núcleo familiar, puede usarse como, bueno, como materiales y herramientas para transformar nuestro presente y resignificarlo. Bien, bueno, quizás la pregunta podría ser empezar por preguntarme quién soy yo como maestra y quién me ha enseñado el camino de autoconocimiento que llevo, ¿no? En los últimos años, sobre todo en estos últimos 4 años de mi vida, donde decidí dejar mi trabajo como maestra después de 13 años en escuelas públicas de España para iniciar como ese viaje, ¿no? Hacia Latinoamérica durante 2 años. Ahí fue donde nos conocimos en Argentina. Y creo que estaba como en una profunda crisis existencial a todos los niveles de mi vida, ¿no? Quizás estaba como empezando a conectar, ¿no? Con mi historia de vida, con mi infancia, qué hicieron mis maestros y mis maestras por mí, qué hizo mi abuela por mí, qué hicieron todas esas personas, ¿no? Que me han hecho ser la persona que soy y la maestra que soy, ¿no? Entonces, al regreso de este viaje hacia el mundo, pero sobre todo hacia mí, porque creo que ha sido un viaje hacia, hacia mí misma, hacia conocerme realmente en profundidad, le he dado como un nuevo enfoque a la teoría de inteligencias múltiples, que es la teoría en la que yo me estoy basando para llevar la escuela hacia un camino de autoconocimiento desde las 8 inteligencias múltiples que defiende el psicólogo e investigador Howard Gardner. Mm. Él hablaba, él hablaba en su teoría, junto con un equipo de investigadores, que el cerebro del niño es un cerebro que está en constante aprendizaje. El problema es que en la escuela eh, llamamos fracaso escolar a un niño que fracasa en matemáticas, o que fracasa en lengua castellana, o que fracasa en ciencia. Pero si fracasa en música o en educación física o en cualquier otra materia, en pintura, en artística, es como que no nos preocupa tanto, ¿no? Es como a raíz de estudiar durante 2 años este máster de inteligencias múltiples, es como que encontré la base teórica de lo que mi alma me estaba diciendo, que era el camino hacia el que yo quería dirigirme como maestra, ¿no? Es decir, quizás la semilla de la maestra que yo soy, esa maestra que cree de verdad que el maestro y la maestra, el padre y la madre, o el entorno familiar que tenga el niño, nazca donde nazca, tenga las circunstancias familiares que tenga, estoy convencida de que ningún ser humano viene etiquetado para tener un camino de vida absolutamente condicionado por sus circunstancias familiares, ¿no? Probablemente yo sea un ejemplo de ello y mi historia de vida, ¿no? Mi infancia, el haber crecido 8 años viviendo en una escuela hogar de lunes a viernes, ¿no?
viviendo desde por la mañana, que entraba los lunes y saliendo los viernes. El fin de semana era cuando podía estar con mi abuela y con el resto de mi familia. Puede ser que ahora esté empezando a ver que esa semilla de aquellos maestros que a mí me llevaban por la tarde, porque recuerdo sobre todo, recuerdo primero ser feliz en aquella escuela, ¿no? En aquella extraña escuela hogar, ¿no? Recuerdo ser feliz como niña, pero más que recordar las clases de por la mañana, que eran las clases convencionales de matemáticas, de lengua, de ciencias, recuerdo, por ejemplo, una historia que contaba en un artículo que escribí, ¿no? Cuando un maestro de la escuela hogar, de los que trabajaban ya realmente con los internos por la tarde y por las noches, nos llevó a un lugar abandonado que había 3 calles más atrás del colegio donde yo estaba, ¿no? Era un lugar, sí, en ruinas. Era una parte que pertenecía a la escuela donde yo estaba, pero estaba totalmente abandonada, ¿no? Y recuerdo una tarde que nos llevó a un grupo, bueno, creo que a todos los internos de la escuela hogar, nos llevó a ese lugar y empezó a preguntarnos, ¿cómo tú serías capaz de transformar este lugar si nosotros pudiéramos transformarlo? Wow, yo me acuerdo que como mi alma siempre ha sido un alma de bailarina, ¿no? Esa artista que tengo dentro y que poco a poco la voy sacando, pero que también la tengo muy bloqueada hasta que empezaba a reconocer esa parte artística mía, ¿no? Yo soñaba con ver una sala de baile en ese lugar abandonado, pero es que otro compañero soñaba con ver una sala de estudio, otra compañera soñaba con ver un huerto ecológico, ¿no? El caso es que pasó el tiempo y pasaron los meses y ese maestro nos guió para transformar ese lugar en ruinas en lo que, en una mezcla o en un, casi podría ser una obra de arte, lo que hizo con nosotros y lo que hicimos nosotros con él, ¿no? Y con más maestros y maestras de la escuela. Quizás la maestra que yo soy ahora, esa que cree que ningún niño puede estar etiquetado como un niño fracaso escolar, pase lo que pase en la escuela, en alguna asignatura, es lo que a mí me ha llevado a defender lo que mi campo de investigación, ¿no? Todos los seres humanos somos inteligentes en algo, todos los niños y niñas del mundo vienen con una misión educativa, eh, o sea, con una misión de vida que la escuela tiene que encargarse de descubrir. La escuela, el hogar y la sociedad. Para mí sería como la mayor premisa que tengo ahora mismo como maestra, ¿no? Cuando llegue a clase el lunes, que empiezo a trabajar aquí en España, ¿no? Después de las vacaciones de verano, volveré a hacerme la misma pregunta. Repito clase y voy a estar con los mismos niños y niñas que estuve el año pasado y voy a hacerme la misma pregunta. ¿Qué ganas tengo de descubrir, de seguir descubriendo potencialidades, habilidades, dificultades en cada uno de mis niños y de mis niñas, ¿no? Qué pasión me despierta saber que he descubierto muchas cosas de ellos durante un año, dificultades, potencialidades, habilidades, talentos, pero que me queda tanto por descubrir, más lo que le queda a sus padres, más lo que le queda a la sociedad por descubrir de cada ser humano, ¿no? Pero creo que la escuela podría adelantar mucho camino en, sí, si nos enfocáramos en ese camino, en esa forma de entender la escuela como camino de autoconocimiento. Bien, bien, qué hermoso. Y bueno, entonces, herramientas, bueno, ¿cómo fue que empezaste, que identificaste o que empezaste a identificar todo lo que venías con en tu historia con algunos casos o algunas cosas que pasaban dentro del aula con tus compañeros, con tus alumnos, perdón? O sea, en ese momento, cómo como Aurora nena, Aurora niña, esa niña interna y bailarina, como dices, se conectaba con esas vidas y con esas circunstancias que estaban pasando en la escuela? ¿Te refieres a cuando yo era niña en la escuela o como maestra? Como maestra trayendo toda esa información al aula. Vale, pues mira, bueno, es que podría contar muchísimas anécdotas que te pueden contestar esta pregunta, pero voy a contar una o dos nada más, ¿no? Llegué a un barrio en riesgo de exclusión social en el año 2011, el barrio de La Chanca, que es donde posiblemente yo descubriera mi máximo potencial como maestra, ¿no?
Llegué a ese barrio gracias a la experiencia que tuve como maestra en prisiones 2 años anteriores, ¿no? Como maestra en prisiones, uno de los alumnos que tenía preso era un chico de etnia gitana y me empezó a hablar de su barrio. Y viendo cómo yo trabajaba en prisión, me dijo, Aurora, nuestros barrios necesitan maestras como tú, que crean de verdad que estos barrios tienen la capacidad de transformarse, tienen la capacidad de salir de ese permanente riesgo de exclusión social, ¿no? Yo recuerdo contestarle, ahora mismo no puedo pedir ese colegio porque soy maestra interina, ¿no? No tengo mi plaza fija, pero cuando logre tener mi plaza fija voy a pedir vuestro colegio. Yo siempre he tenido un alma muy flamenca, ¿no? Siempre pienso que por algo amo tanto el flamenco, me viene de mi madre también, se lo debo a ella, y siempre quería como adentrarme mucho en la cultura gitana, ¿no? Bueno, el caso es que 2 años después se cumplió la promesa que le hice a él, ¿no? En prisión. Saqué mi plaza, aprobé mi examen, pedí ese colegio, me lo dieron y fue como un flechazo a primera vista, ¿no? ¿A quién tenía en esa clase el primer año? Pues entre los niños y niñas que tenía, siempre recordaré el caso de una niña que tenía un 83% de sordera, 83% de discapacidad auditiva bilateral. Es decir, un año antes o 2 años antes le habían puesto, eh, lo- eh, no me acuerdo ahora de la palabra, el audífono, perdón. Entonces, recuerdo que ella apenas se le entendía cuando hablaba, o sea, no podíamos entenderla prácticamente. Tenía una voz, pues, como suele pasar en estos casos, ¿no? Muy radiofónica. Y recuerdo, pues, bueno, las típicas cosas de niños, ¿no? La sorda, la sorda, la sorda. Resulta que yo tenía mucha frustración porque ella estaba en cuarto de primaria y aparte de su discapacidad auditiva, pues tenía como bastantes problemas de aprendizaje, dificultad de aprendizaje para poder aprender a leer y escribir, ¿no? Pues indagando, de repente descubrí que le encantaba la poesía, gracias a Mm. un poema que nos dedicó un maestro jubilado que vino a clase, nos dedicó ese poema y con ese poema de un maestro jubilado, esa niña aprendió a leer y a escribir. A raíz de aprender a leer y escribir, me atreví a invitarla a participar por las tardes en el proyecto que yo estaba haciendo de cooperación infantil contra el asentismo escolar, porque en los barrios de etnia gitana y en los barrios en general de exclusión social suele haber mucho problema de asentismo escolar. Los niños faltan mucho a la escuela o están trabajando ayudándole a los padres, ¿no? En el trabajo de los padres. Ella era una niña, recuerdo que apenas faltaba a la escuela, tenía un interés, tenía una pasión por aprender, pero al mismo tiempo yo podía ver la gran dificultad que tenía para poder lograr el más mínimo avance, ¿no? A nivel de aprendizaje. Al año siguiente, fruto de esa frustración mía como maestra, de ver que tardé 8 meses en encontrar la forma de enseñarla a leer y a escribir, me atreví a meterla en conferencias infantiles. La invité, le propuse si se atrevía a participar en las conferencias infantiles para hablar en público, para aprender a hablar en público, que yo llevaba desarrollando varios años, y como una gran valiente me dijo que sí. Recuerdo que el recibimiento que tuvo fue algo que a mí me marcó de por vida, ¿no? Porque, claro, yo, esos niños y niñas que ya llevaban años conmigo entrenando la oratoria, aprendiendo a hablar en público, cuando vieron que ella era la nueva compañera en conferencias infantiles, bueno, unos la aceptaron con el amor que se merecía, pero recuerdo que otros sí, como que la rechazaron, ¿no? Como diciendo, ¿cómo esta compañera va a llegar a hablar en público como nosotros, ¿no? Si tiene este problema de audición, si apenas se le entiende hablando. Bueno, aposté, o sea, estaba tan segura, tan segura, tan segura de que o sea, el trabajo que yo hiciera con ella en esas conferencias infantiles, junto con la ayuda y la confianza de sus compañeros en ella, esa niña lograría poder hablar en público al mismo nivel que el resto de los compañeros. ¿Cuál fue mi sorpresa? Mi sorpresa fue que por ese proyecto que estábamos haciendo, que se llamaba La Chanca Camina sola hacia la escuela, donde los niños mayores de la escuela
de quinto y sexto de primaria iban por las mañanas antes de la hora de entrar al colegio a recoger a los compañeros y compañeras asentistas que faltaban a clase para traerlos a la escuela, ella se convirtió en una de esas cooperantes para traer a esos niños a la escuela. 2 años después nos dieron 2 premios nacionales de educación por ese proyecto. ¿Quién fue conmigo a recoger? ¿Quién fue una de las personas que fue conmigo a recoger esos premios? Y quién fue la niña que se atrevió a hablar en público delante de más de 300 personas recogiendo el premio en Málaga y delante de pues, casi 100 personas recogiendo el segundo premio en Cataluña, ¿no? Esta niña, Carmen. Ella fue la que recogió el premio hablando en público con una seguridad, con una valentía, pero sobre todo me quedo con la seguridad en sí misma que ella tenía, que era todo lo contrario a lo que yo me había encontrado, pues si eso fue en 2015, 2014, 2015, yo la conocí en 2011, de lo que yo había visto en ella, esa inseguridad, ese complejo, ¿no? por su discapacidad, ese sentirse tan poco valiosa, ese sentirse diferente, tan diferente a los demás, ¿no? A yo verla en un escenario recogiendo un premio, hablando en público, con esa fortaleza, con ese empoderamiento con el que lo recogió y con el que habló en público, quizás puede ser esta la anécdota que me confirme por qué yo llevo 10 años estudiando esto, por qué yo llevo 10 años dando formaciones a maestros y a familias en el desarrollo de todas las inteligencias múltiples del niño. Porque si alguien me ha hecho creer en esta teoría, no es ni siquiera el autor de la teoría, Howard Gardner. Me ha hecho creer en esta teoría y en esta investigación y en los resultados y en los frutos que da trabajar por inteligencias múltiples en la escuela y en el hogar, los mismos alumnos y alumnas que me han hecho descubrir y maravillarme de lo que ni yo misma posiblemente por momentos creía que podía pasar, ¿no? O sea, yo aposté por lo que hice, aposté por esa niña, pero yo jamás en la vida me imaginé que el resultado iba a ser el que fue. O sea, quiero decir con esto que quizá de lo único que tiene que preocuparse un maestro y una maestra, un padre, una madre, con respecto a la educación de su hijo, de su hija, de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, creo que no tenemos que tener mayor preocupación que preocuparnos en observarlo. Observar, observar y observar. Observar cómo es mi niño, cómo es mi niña en inteligencia verbal lingüística, en inteligencia lógico-matemática, en inteligencia cinético-corporal, en inteligencia musical, en inteligencia naturalista, en inteligencia intrapersonal, en inteligencia interpersonal. Esas dos últimas conforman la inteligencia emocional, ¿no? Tan importante siempre, pero sobre todo ahora parece que empezamos a darle la importancia que merece, ¿no? Y quizá como matiz podría aportar que si bien antes de irme a ese viaje por Latinoamérica, yo le daba la misma importancia al desarrollo de todas las inteligencias múltiples, esas 8 inteligencias de las que habla Howard Gardner, quizá el viaje de 2 años por Latinoamérica en soledad, lo que a mí me ha enseñado es que ya no para mí son igual de importantes todas las inteligencias. Quizás para mí ahora, quizás no, estoy convencida de que para mí ahora las inteligencias más importantes que un maestro tiene que desarrollar, que la escuela, que la sociedad y que la familia tienen que desarrollar, es la inteligencia emocional. O sea, si la dividimos en las dos que divide Howard Gardner, la inteligencia emocional, la intrapersonal y la interpersonal, lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo con el que suelo explicarlo en mis conferencias, ¿no? ¿Qué diferencia había entre Hitler y Gandhi si los dos fueron capaces de movilizar a miles de personas para hacer algo que ellos querían? ¿No? Uno luchaba por una cosa, el otro luchaba por la otra. Los dos tenían capacidad de liderazgo porque tienes que tener inteligencia interpersonal entre personas para poder movilizar a tantísimas personas para que hagan lo que tú quieres que hagan. ¿Por qué uno su misión fue cometer el holocausto que cometió y por qué otro utilizó esa misma inteligencia interpersonal para liberar a la India desde la paz, desde el amor e incluso desde el silencio, ¿no? Esto es la base de la pirámide de la escuela. Esto para mí es la base de la pirámide de la sociedad. Cada inteligencia, cada habilidad que tenemos, todos tenemos habilidades, pero quizás lo más importante para mí como maestra es tener claro
que de cada habilidad que tenemos podemos utilizarla exactamente como podemos utilizar un martillo. Con un martillo podemos construir una casa, con un martillo podemos partirle la cabeza a alguien. Es decir, el niño, la niña tiene que ser consciente, con la ayuda de su padre, de su madre, de su familia, del cuidador que tenga en su familia, junto con sus maestros y junto con la sociedad. El niño tiene que ser consciente de cuáles son sus verdaderas habilidades, sus potencialidades, sus dificultades, cómo se enfrenta a sus dificultades desde sus potencialidades. Se centra solamente en desarrollar sus habilidades, nos centramos los maestros solamente en desarrollar las habilidades de los niños y dejamos atrás las dificultades. Jugamos a cocinar en la escuela los ingredientes que necesitamos para que si un niño tiene dificultades, por ejemplo, en inteligencia verbal lingüística, le cuesta escribir, le cuesta leer, tiene un bloqueo con la lectura, tiene un bloqueo con la escritura, con la comunicación oral en general, ¿no? O escrita. Pero resulta que descubrimos que tiene un talento o una habilidad muy alta en inteligencia visoespacial, porque es muy bueno construyendo algo con las manos, ¿no? Se imagina algo, trae materiales reciclados de su casa, como otro artículo que escribe hace poco, y es capaz de construir en menos de media hora una cabaña en clase. ¿Qué hice con ese niño? Otra anécdota que me confirma por qué trabajo de esta forma, ¿no? En 4 años yo no fui capaz de desbloquear el bloqueo que tenía en inteligencia verbal lingüística hasta que descubrí su inteligencia tan alta visoespacial y cinético corporal para construir. De repente un día le puse una tarea y le dije, Rafa, te invito a que escribas como un cuaderno de instrucciones para tus compañeros, o sea, como para que le propongas tú a tus compañeros y a tus compañeras el reto de construir algo parecido a lo que tú has construido, pero tienes que escribir los materiales que has utilizado para fabricar la cabaña que has fabricado y los pasos a seguir que has realizado para llegar a conseguir lo que has conseguido. Fue la primera vez en 5 años como maestra suya que vi su ojo iluminado ante un reto de inteligencia lingüística. Claro, puedo decir, wow, ¿cómo puedo tardar 5 años, ¿no? Como maestra en darme cuenta de esto, ¿no? Bueno, podemos, podemos tirar, ¿no? Del autocastigo, de machaco, o podemos decir, en ese momento tardé 5 años en desbloquear un bloqueo en una inteligencia de un niño. Gracias a esa frustración también como maestra, no me ha vuelto a pasar algo así. No suelo tardar ya más de X meses en intentar descubrir la forma de desbloquear un bloqueo en cualquiera de las inteligencias que tenga un niño. Creo que este podría ser como el resumen con anécdotas a la pregunta que me has hecho, Lalo. Bien. Y ahora, entonces, Aurora, cómo es Aurora dentro del aula? ¿Quién es Aurora? ¿Cómo es ese autoconocimiento dentro de las aulas entonces hoy? Qué bonita pregunta porque estoy en ese camino, ¿no? De preguntarme constantemente quién soy yo como maestra, pero sobre todo quién soy yo ahora como maestra, ¿no? Después de esos 13 años como maestra en escuelas públicas en España, después de esa decisión de dejar mi trabajo durante 3 años y de hecho no quería saber nada de la educación, creía que me iba a quedar así ya para toda la vida. Y ahora me pregunto, ¿quién soy yo como maestra? Pues creo que soy el fruto de lo que han hecho de mí mis maestros y mis maestras de aquella escuela hogar. Soy el fruto de lo que hizo mi abuela conmigo. Soy el fruto de lo que mi familia, más estructurada o más desestructurada, porque ahora comprendo que todo es perfecto y que todo origen familiar forma parte del punto A de tu vida para llegar al punto B de tu misión de vida. Creo que ahora soy la maestra que más confía de la maestra que yo conozco de mí misma en los 15 años que llevo trabajando, en el poder transformador que tenemos los maestros y las maestras en la escuela, en el poder transformador de vidas y sobre todo
no sé si la palabra en realidad puede ser transformar vida, pero como mínimo, como mínimo, como mínimo, tenemos que ser conscientes de la capacidad que tenemos de guiar, porque para mí creo que lo que estoy descubriendo ahora mismo de mí como maestra, quién soy yo como maestra ahora, es, me siento guía de camino de infancia. Me siento guía para que una niña que llega un día llorando a clase porque sus padres se separaron hace un año, por ejemplo, ¿no? Y no termina de superar ese duelo o ese trauma que le haya podido causar esa separación, ahora me siento más capaz que nunca de poder sentarme con ella en una asamblea de las que hacemos la primera media hora de cada mañana, ¿no? Y que tanto con mi ayuda, con mi amor por la psicología, como con la ayuda de sus compañeros y de sus compañeras, podamos transformar en esa niña esa emoción bloqueada que tiene porque no termina de comprender por qué ha tenido que pasar eso en su familia, ¿no? No termina de aceptar esa separación. ¿Cómo yo puedo explicarle a esa niña matemáticas? ¿Cómo puedo pretender que me escuche en una clase de matemáticas si yo primero no abro una asamblea emocional el día que ella llega llorando a clase y me dice que se siente triste, que no sabe por qué? Creo que soy esa maestra que confía en que esa separación de sus padres formará parte algún día del origen de su misión de vida. De hecho, esta niña en concreto, por ejemplo, le veo un talento especial en inteligencia intrapersonal. Al mismo tiempo, si la inteligencia intrapersonal, como cualquier inteligencia, yo siempre pongo la metáfora, sí, siempre hago como el símil, ¿no? De ese armarito, esa cajonera que tienen, por ejemplo, los auxiliares administrativos en cualquier colegio, ¿no? Que va abriendo cajones y de cada cajón que abre hay muchas carpetas, ¿no? Yo, mi forma de explicar la inteligencia múltiple, mi forma de explicar qué le pasa a esa niña sería, estoy escuchándola, estoy escuchando que está triste, estoy viendo que está bloqueada emocionalmente, estoy viendo que no acepta una situación familiar que tiene en casa. Eso le está perjudicando porque yo veo muchas habilidades que tiene en otras inteligencias, mucha inteligencia, pero está bloqueada a nivel emocional y por tanto está bloqueada prácticamente en toda su inteligencia. ¿Qué tiene que hacer el maestro ante un caso así? En todas las clases de todas las escuelas del mundo, posiblemente tengamos un niño que en ese año sus padres se están separando o tienen simplemente problemas de convivencia en casa que los niños lo sufren, ¿no? O sea, por hablar de algo tan común hoy en día, ¿no? Como es una separación de pareja, por ejemplo. Hablando en asambleas emocionales con esa niña, yo veía que tiene un tremendo potencial para la psicología. Porque claro, ella no es capaz de entenderse a sí misma en su bloqueo emocional, pero en el momento que algún compañero o alguna compañera de la clase le sucede algo a nivel emocional, tiene una habilidad tan grande para poder guiar a su compañero o a su compañera hacia ese cambio de plataforma emocional que ese niño necesita, que le dije un día, puede ser que lo que estás viviendo en tu casa, ese pequeño trauma que puedas estar teniendo, que puedas estar viviendo, puede ser que sea el origen para que algún día seas, por ejemplo, psicóloga, porque tiene un gran potencial para la psicología. Encima tiene muchísima empatía, empatiza rápidamente con lo que cualquier otra persona siente. ¿Qué quiero decir con esto? Que con respecto a la pregunta de quién soy yo como maestra ahora mismo, creo que lo resumo en que ya no me siento maestra de matemáticas, de lengua, de ciencia o de artística, que son las 4 asignaturas que doy como tutora, ¿no? Ya no me siento ese tipo de maestra. Me siento más que una maestra de asignatura, me siento una guía para transformar esos caminos de vida, para que cada niño, cada niña que pase por mis manos me asegure que venga del origen familiar que venga, tenga las circunstancias familiares, sociales, económicas que tenga, que su paso por mis manos en la escuela sea una semilla que sin prisa pero sin pausa yo esté convencida que algún día germinará
y germinará hacia esa necesidad de autoconocimiento que tenemos todos los seres humanos para saber quiénes somos, qué queremos y hacia dónde queremos dirigir nuestra vida. Quizás esto me lo enseñó mi abuela porque recuerdo que siempre me decía que desde que tenía 6, 7 añillos, yo ya le decía que yo iba a ser maestra, ¿no? Y qué curioso porque, bueno, en plena adolescencia quizás tuve como mi primera crisis existencial, quizás empezó a llegarme toda esta información, ¿no? De, bueno, ¿y por qué yo no tengo un padre? ¿Por qué yo no tengo una madre? ¿Por qué, no? Bueno, imagino que es el momento quizá idóneo, ¿no? Para que nos vengan todas esas crisis existenciales tan típicas de la adolescencia, ¿no? ¿Cómo de perdida estaría conmigo misma, que llevaba toda la vida diciéndole a mi abuela y sabiendo yo en mi alma que yo iba a ser maestra, que de repente empecé a suspender cuando me tocaba superar segundo bachillerato para tener el acceso a la universidad para empezar a estudiar a ser maestra? Había suspendido más asignaturas que nunca, me sentía totalmente perdida, no sabía qué quería hacer con mi vida y me quería matricular en un curso formativo de informática. Perfecto para el que le guste eso, pero es que a mí eso jamás en la vida me gustó. O sea, ¿qué fue lo que me salvó a mí probablemente de reconducir ese camino en el que me sentía tan perdida en mi adolescencia? ¿Qué fue lo que me salvó? Me salvó la autoestima, el autoconcepto que me crearon mi familia, sobre todo eso, mi abuela, que fue la persona con la que me crié, los maestros que tanto confiaban en mí, los maestros y maestras que le decían a mi abuela, no te preocupes por Aurora porque Aurora podrá hacer con su vida lo que quiera. Da igual que no tenga padre, da igual que no tenga madre. Tiene una gran madre y un gran padre, que eres tú, y tiene una capacidad para transformar su vida que el tiempo te lo dirá. Eso me lo contaba mi abuela de pequeña, ¿no? Y quizá ahora, a mis 40 años recién cumplidos, empiezo a ver la importancia que tuvo que yo creciera como una niña mm, con un sano autoconcepto y con una sana autoestima. Me sentía valiosa, tanto en la escuela como en el deporte, como en el baile, ¿no? Claro que tendría mis inseguridades, claro que tendría mis dificultades, como todos tenemos, ¿no? Pero quizás lo que a mí me salvó en esa crisis existencial en mi adolescencia fue recuperar el recuerdo de cuánto de valiosa me sentía yo en mi infancia. ¿Cuántas veces yo dije que iba a ser maestra? ¿Qué estaba yo haciendo pensando en matricularme en un curso de informática? ¿No? Esa soy yo como maestra, Lalo. En este momento actual creo que podría ser el mayor resumen, ¿no? De quién soy yo como maestra ahora mismo. El fruto Bien. de lo que han sembrado en Y, mí. y bueno, hoy, porque al conectarme con tu historia y contigo y lo que haces hoy, no cabe duda que nosotros valoramos las cosas que cuando no las tenemos. Valoramos las ¿Mm? cosas que se nos dan, o que más bien que no hemos hecho la experiencia de cómo, en este caso, estar en un núcleo familiar o en una escuela o acompañados por nuestros padres o las cosas que damos por sentado y damos por hecho que están ahí. En el momento que no las tenemos y empezamos a generar esta valoración de lo importante que es un abrazo, una compañía, un te escucho, un eres importante, sí que todos esos aportes que durante nuestra formación son la base de nuestra seguridad y confianza en nosotros mismos. Eso, cómo poder alentar a los padres y maestros para que puedan permanentemente recordar la importancia del valorar las cosas que se tienen, las cosas que se viven todos los días en el núcleo familiar. ¿Cómo lo harías, Aurora? Qué interesante la propuesta que me haces porque posiblemente me ha venido la palabra presencia, ¿no? Presencia, que es lo que creo que más falla ahora mismo en la sociedad en la que estamos. Me siento parte de esa sociedad que algo nos está llevando a estar cada vez menos presentes, ¿no? Incluso en un contacto visual con una persona, ¿no?
Eh, Me sale la palabra presencia y le diría a esos padres y a esos maestros que para poder valorar las simples cosas, las pequeñas cosas, como cantaba Mercedes Sosa en su canción, ¿no? Para aprender a valorar las pequeñas cosas que tenemos antes de que las perdamos, hace falta luchar por recuperar la presencia. Porque quizás si algo yo estoy notando ahora que acabo de pasar unos días con mi familia, cuando, bueno, en diferentes circunstancias de mi vida, ¿no? Lo que noto es, empezando por mí, que creo que eso fue lo que me hizo dejar mi trabajo y dedicarme a mí, esa falta de estar conectados con este momento presente, ¿no? Yo misma soy una persona que en esa fase de autoconocimiento, en ese viaje interior, pues claro que viví muchísimos miedos por estar pensando en el futuro, por estar pensando en cuando se me acabe el dinero, qué pasará, tendré tanta facilidad para trabajar como la que he tenido en España, podré trabajar con los problemas de salud que tuve, ¿no? Y que voy, gracias a Dios, curándome poquito a poco y con este proceso de autosanación que estoy haciendo conmigo misma. Pero claro que por momentos vivía más en el futuro que en el presente y posiblemente me estaba perdiendo muchas cosas maravillosas de lo que me estaban pasando en el día a día, ¿no? Por estar preocupada por la economía, por estar preocupada por los problemas de salud que tenía, los miedos también de estar obviamente 2 años viajando sola en un país o en varios países extranjeros, ¿no? Creo que la respuesta sería presencia, Lalo, presencia. Porque el tema es que observo una dinámica familiar y a lo mejor el niño no está siendo consciente de que un simple desayuno sentado con su padre y con su madre, un simple desayuno, es algo que, por ejemplo, yo no lo he podido tener en mi vida, ¿no? Lo puedo tener con mi abuela, pero no sé lo que es tener un desayuno con tu padre y con tu madre. Ni lo he sabido, ni lo podré saber, ¿no? Claro, eso de niña no lo piensa. Yo de niña no era consciente de esa ausencia, ¿no? Gracias posiblemente a la gran labor que hizo mi abuela y que hicieron todas esas personas conmigo, ¿no? Pero, wow, ahora, posiblemente ahora, a los 40 años, cuando yo tengo una reunión, por ejemplo, una comida familiar, con, simplemente con mis tíos, con mis tías que ya son mayores también, ¿no? O me invitan a una comida, por ejemplo, donde hay un abuelo, una abuela, un padre, una madre, ¿no? Creo que, creo que me está sucediendo por primera vez en mi vida el darle el valor a ese momento presente que ese valor ahora tiene para mí. Al estar comiendo en, como en una imagen de estructura familiar en la que yo nunca pensaba. O sea, la familia es lo que yo he vivido, lo que yo he sentido, lo que yo he visto. Wow, pero no era consciente de esa ausencia, ¿no? Y de esa carencia que arrastras toda la vida. Me ha llegado a pasar hace poco, de hecho, ¿no? Que llegue la celebración del Día del Padre, la celebración del Día de la Madre, y que yo misma diga, wow, lo que daría por estar en este momento de mi vida sentada en la casa de mis padres comiendo con mis padres, ¿no? Respuesta, Lalo, presencia. Educar a los niños en la presencia. Educar a los maestros en la presencia. Educar a la sociedad en la presencia. Y la primera que peca de esta dificultad, te aseguro que soy yo. Pero quizás en este viaje, una de las cosas, no que haya logrado, porque no siento que haya logrado esa presencia que yo quiero tener en mi vida, pero sí que uno de mis objetivos a corto plazo es lograrla. Lograr estar lo más presente posible en cada día de mi vida. Porque además, si algo he descubierto como maestra en la escuela, de hecho, es que grandes talentos, habilidades, curiosidades que he descubierto en la escuela ha sido gracias a una milésima de segundo que estaba observando una dinámica de clase. Milésima de segundo. A lo mejor estás proponiendo una tarea, por ejemplo, de Te regalo mi tiempo, donde los niños por parejas tienen que compartir sus mayores habilidades durante media hora, por ejemplo. Yo te regalo mi tiempo a ti durante media hora para enseñarte a escribir, por ejemplo, porque mi habilidad es la escritura. Luego tú me devuelves esa media hora enseñándome algo de matemáticas que a mí me cuesta trabajo, ¿no? Por ejemplo.
Esa actividad, por ejemplo, esa dinámica, yo le llamo te regalo mi tiempo. Bueno, pues claro, como maestra, como padre, como madre, podemos proponer algo así en casa, podemos proponer algo así en clase. El problema es que si tú propones esa dinámica y te sientas en tu mesa de maestro o de maestra a hacer otra cosa en vez de a observar lo que está sucediendo en esa dinámica, posiblemente el valor de esa dinámica se quede reducido a un 10% de lo que esa dinámica puede ofrecerte como maestra en cuanto a la observación del niño. ¿Por qué me ha venido esto a la cabeza? Precisamente por ese estudio de mí misma, ¿no? De cuántas cosas me habré perdido yo en clase por estar pensando en el futuro, por estar pensando en el pasado, por no estar aquí ahora mismo en el presente. Cuántas de esas observaciones que he ido descubriendo desde que estoy trabajando la presencia en mí como maestra y la presencia de ellos en clase. ¡Wow! Qué descubrimiento, ¿no? Y aún así, como te digo, no considero que sea una gran habilidad mía vivir en el momento presente, ¿no? Ahora el estudio también, me encanta la psicología, soy una apasionada de la psicología, por eso estudié psicopedagogía, pero además ahora trabajando con mi psicóloga todos estos temas, ¿no? De ese origen que pasó en mis 2 años de vida, o sea, en mis primeros 2 años de vida, ¿no? Que fue el tiempo en el que murió mi madre, qué pasó, o sea, ¿qué pasa en ese inconsciente? ¿Qué pasa en ese sistema límbico cerebral que la neurociencia demuestra que el sistema límbico cerebral empieza a funcionar y a recoger las emociones desde la gestación? Eso se sabe desde hace muchísimos años, ¿no? ¿Qué hace que un psicólogo a mí me pregunte, Aurora, ¿crees que tiene algún trauma de infancia? Y que yo le conteste totalmente segura de mi respuesta. Yo no tengo ningún trauma de infancia gracias a la labor que ha hecho mi abuela y gracias a la labor que han hecho mis maestros. Claro, de repente la respuesta del psicólogo fue, bueno, pues no te vas a curar del insomnio hasta que no reconozcas que cualquier bebé que pierde a su madre en su primer año de vida tiene un trauma de por vida. La suerte es que los traumas tienen forma de sanarse. Yo no me podía creer, te juro que no me podía creer lo que me estaba diciendo. O sea, era como, lo estaba escuchando, pero no terminaba de aceptar que yo tenía un trauma de infancia y que posiblemente hasta lo arrastre de por vida, ¿no? ¿Qué estoy haciendo ahora? Pues me estoy dedicando a estudiar la neurociencia del trauma. ¿Para qué? Para que si algún niño o niña llega a mi clase y está sufriendo en el momento presente o ha sufrido en el momento pasado algún tipo de trauma, que yo tenga herramientas desde la parte tanto científica como emocional, como espiritual, para poder trabajar con ese niño, con esa niña, el trauma que está viviendo en el presente o el trauma que ha vivido en el pasado. ¿Quiero decir con esto que me creo psicóloga? No, no me creo psicóloga. Pero sí creo que para mí la psicología es una de mis máximas fuentes de inspiración como maestra. Creo que todo maestro, que toda maestra, por la experiencia que me ha traído la vida como maestra precisamente y como, bueno, como mujer, ¿no? Como ser humano, la psicología debería de estar presente en cualquier empresa, en cualquier hogar, en cualquier escuela, en cualquier relación de pareja. La escuela debería de otorgar herramientas de psicología para entendernos a nosotros mismos, para entender nuestras cabezas, para entender nuestras potencialidades, nuestras dificultades, ¿no? Porque yo misma ante una ponencia, ¿no? Tú que me conoces un poquito ya, eh, sé que tengo una habilidad para comunicar, sé que todo el mundo valora ese potencial que yo tengo para comunicar, porque todo el mundo me dice que quizá no es que comunique ni mejor ni peor que otra persona, es que comunico desde el corazón y comunico desde la experiencia vivida, ¿no? Entonces, nada de lo que digo está sacado de este libro, ¿no? O sea, me dedico a narrar historias de vida propias y ajenas, ¿no? Y cómo me está transformando todo eso vivido, ¿no? Pero le debo mucho a la psicología, le debo mucho a esa pasión mía que yo creo que he tenido siempre por la psicología, le debo mucho a las personas profesionales en psicología que desde que yo quise dar el salto a ser tratada por un experto en psicología,
me siento tan afortunada y tan agradecida de los pasos que he dado en mi vida y en mi autoconocimiento. Porque claro, yo puedo entender mi parte consciente, puedo entender mi vida desde que yo tengo conciencia de quién soy yo, quién era yo como niña. Pero, ¿qué pasa con toda esa parte inconsciente? ¿Qué pasa con esos meses de gestación? ¿Qué pasa con ese momento en el que mi madre muere y yo tengo un año de vida? Todavía estaba amamantando, ¿no? Creo que es fundamental. Creo que es fundamental que cualquier maestro, sabiendo que en cualquier clase de cualquier escuela, todos los años, todos los cursos escolares, va a pasarle algo a algún niño que sea traumático para él. Y si no es traumático, como mínimo le está creando un bloqueo emocional, ¿no? Neurociencia, psicología, filosofía y espiritualidad. Creo que ahora mismo son como los ingredientes que junto con mi pasión por el arte, por la música, por la danza, por el deporte, por la observación, por la contemplación, por la naturaleza, creo que esa mezcla es como, sí, quizá la receta que ahora mismo podría recomendar en mis nuevas formaciones a maestros, ¿no? Lo que acabo de decir. Cómo cocinamos en la escuela, cómo cocinamos en los hogares, cómo jugamos con esos ingredientes para intentar obtener la mejor versión de cada ser humano. Porque si algo tengo claro, o por ejemplo, una pregunta que yo me hago, ¿no? En ese amor que tengo también por la filosofía, ¿no? ¿Quién habría sido Hitler si Hitler se hubiera amado a sí mismo? ¿No? ¿Quién sería yo si yo desde niña no hubiera tenido ese buen autoconcepto sobre mí misma, ¿no? Ese sentirme valiosa? ¿Sería maestra? ¿Sería narcotraficante? Cuando yo entré a trabajar en prisión, una de las cosas que hice, de hecho, le pedí permiso a mi director, ¿no? Porque tenía que estudiar el temario que se daba en prisiones, que no deja de ser el mismo que se da en un centro de adultos convencional, pero yo veía que algo a mí no me encajaba, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que estemos dando el mismo temario en un centro de adultos de un contexto normal, ¿no? Que dentro de una prisión? ¿Cuántas de estas personas que están aquí ahora mismo en mi clase, yo tenía matriculados 97 personas presas, todos hombres, de hecho, porque estaba en el módulo de preventivo, no, había solamente un módulo de mujeres, creo, o dos, y el resto eran todos módulos de hombres, ¿no? Imagínate con 25 años yo trabajando en una prisión con 97 hombres presos que vienen a la escuela y bueno, te das cuenta de que unos vienen porque realmente quieren transformar su paso por prisión. Y cuidado con esto porque el otro día hablando con una persona que había pasado por prisión, me dijo una frase que me gustó muchísimo, ¿no? Me dijo, no es lo mismo pasar tú por prisión a que la prisión pase por ti para transformarte. De hecho, tenemos el ejemplo de Nelson Mandela, ¿no? 27 años preso, sale de la cárcel, se convierte en presidente de Sudáfrica y parte de su equipo de gobierno eran personas que habían sido promotores de su encarcelamiento, ¿no? Qué sabiduría interior, qué capacidad de amor, qué capacidad de perdón, qué inteligencia intrapersonal tienes que tener tan grande, no solamente para que tus 27 años en prisión te sirvan para convertirte luego en presidente de Sudáfrica, sino para que esas personas que te han robado 27 años de tu vida formen parte de tu gobierno, ¿no? Eso es el desarrollo de la inteligencia intrapersonal. ¿De dónde le venía a Mandela esa capacidad? ¿De dónde le venía a Gandhi esa capacidad para movilizar a miles de personas y en un círculo de silencio promover tanta paz, ¿no? ¿Y por qué los presos a los que yo le he dado clase en prisión han cometido los delitos que han cometido, ¿no? Una de las cosas que yo propuse trabajando en prisión fue investigar la infancia de esas personas. Y ahí pude descubrir, y esto no es una excusa ante el delito que cometieran, no es una excusa, pero sí es parte de la comprensión que a mí me ha llevado a ser la maestra que ahora soy.
Cuando me dediqué a investigar muchas infancias de esas personas presas, lo primero que pensé es que si no llega a ser por mi abuela, por mis maestros, a lo mejor yo hubiera pasado por prisión también. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la escuela... No, te lo voy a contestar con una frase que me dijo un preso. Maestra, si yo hubiera tenido una maestra como tú, a lo mejor no hubiera pasado por prisión. ¿Con qué me quedo de esa frase? No me quedo con que me esté alabando como maestra, no me quedo con creer que soy mejor maestra ni peor maestra que nadie, ¿no? Me quedo con el agradecimiento que siento porque ese hombre me estaba dando la clave de que gracias a mi abuela y gracias a mis maestros y gracias a todas las personas que me hicieron sentirme valiosa, que no me hicieron sentirme huérfana en ningún momento, gracias a todo eso, soy la maestra que soy la mujer que soy y no he tenido que pasar por prisión y porque no quiero contar nada, ¿no? De nada más tampoco de mi historia familiar, pero o sea, yo podría haber sido carne de cañón para pasar por prisión. Patrones tóxicos, ¿no? Que observa en tu círculo cercano, los, los mundos en los que te gusta meterte, por ejemplo, ¿no? A experimentar, a curiosear. ¿Qué me ha salvado? Me ha salvado la educación. Me ha salvado esa creencia, ese no olvidarme que desde niña yo tenía claro quién era, el empoderamiento que yo sentía con respecto a mi persona, lo valiosa que yo me sentía en casi todo lo que hacía. Y fíjate, o sea, siempre supe que era buena para el baile y sin embargo una de mis mayores frustraciones era que yo quería ser bailadora de flamenco y por mi falta de constancia, por mi falta de lucha por una pasión como es el flamenco, ¿no? Tengo 40 años y me apunto a una academia, ahora no voy, ahora me quito. O sea, ¿qué es lo que me hace a mí bloquear mi parte artística, ¿no? Bueno, mmm, me preguntaba antes, ¿cómo agradecer un pequeño momento con tus padres, por ejemplo, ¿no? En casa? ¿Cómo agradecer, por ejemplo, que tengas unos padres que se den cuenta de que puedes ser maestra, pero te voy a apuntar a flamenco porque puede ser que seas maestra de lunes a viernes y que seas bailadora o profesora de flamenco los fines de semana porque es tu pasión, ¿no? Claro, mi abuela sabía que yo tenía como esa pasión con el flamenco desde niña. Yo llegaba al recreo de la escuela y me dedicaba a montar baile en la escuela, por ejemplo, ¿no? Era una de mis pasiones. ¿Qué es lo que ha hecho que yo tenga esta frustración con el baile en general, pero sobre todo con el baile flamenco, ¿no? ¿Por qué no he luchado por ese sueño, sabiendo que tengo el potencial, como todos los maestros de flamenco me lo han dicho, ¿no? Aurora, tienes una capacidad para el flamenco que lo que otras personas necesitan meses en aprenderlo, tú lo aprendes en cuestión de días, ¿no? Pero claro, ¿de qué te sirve tener esa habilidad si hoy vienes y estás 2 semanas sin venir? O sea, toda la constancia y toda la perseverancia que tengo para mi trabajo como maestra, qué curioso que no la tengo para luchar por mis sueños en mi parte artística, ¿no? Por ejemplo. Esa es una de las reflexiones que estoy haciendo desde esa inteligencia intrapersonal que estoy trabajándome conmigo misma, ¿no? ¿De dónde vienen esos bloqueos? Y, sobre todo, el foco que le estoy dando a esto es, más que frustrarme yo en por qué no he luchado por este sueño, no voy a permitir que ningún niño que tenga una pasión, o más que no voy a permitir, no sería esa la frase, sería, ¿qué puede hacer la escuela para que un niño que tiene un talento, por ejemplo, para ser maestro, para ser médico, para ser lo que quiera ser, ¿no? Pero también tiene un talento para la música o para la pintura o para mis sobrinos mismos, ¿no? Son dos artistas para la pintura, me acabo de dar cuenta, llevo tiempo pensándolo, pero ahora que acabo de pasar unos días con ellos, me he dado cuenta que entre las muchas habilidades y potencialidades y talentos que veo en ellos, una de ellas es la pasión por la pintura, ¿no? Pero ¿qué pasa? También me doy cuenta y observo que vivimos en un mundo de distracción constante.
¿Por qué me he quitado el WhatsApp durante un mes, el mes de agosto? ¿Por qué no podía hablar conmigo por WhatsApp? ¿No? Porque es mi forma de autoeducarme en esa presencia que nos falta, en esa presencia que yo quiero luchar por conseguirla, pero que reconozco que soy de las personas que más me falta vivir en el presente, que más me falta decir, wow, ¿qué tacto tiene este cristal? ¿Qué tacto tiene esto? ¿Qué veo en ese vaso de agua? ¿No? Creo que sería el resumen, Lalo, de por qué es tan importante que la escuela compense, y esto lo decía mi profesora del máster de inteligencia múltiple, Mar Romera, a la que tanto admiro. La misión de la escuela debería de ser desarrollar todas las habilidades del niño que podamos desarrollar y compensar desde la escuela lo que el niño no puede solucionar desde la familia. Si yo estaba en una escuela hogar donde no había ninguna clase de flamenco, ¿qué podían hacer mis maestros por mí ahí? ¿Qué podía hacer la sociedad por mí ahí? En ese momento, a lo mejor yo no tuve esa oportunidad. ¿Qué le puedo enseñar a una niña que está bailando flamenco ahora mismo con 7 añitos, con 8 añitos? Valora y agradece la oportunidad que te está dando la vida, la oportunidad que te están dando tus padres o quien sea de tu familia que te está llevando a clases de flamenco. De esto no tienen culpa mi abuela, de esto no tienen culpa mis maestros, de esto no tiene culpa nadie, no pasa nada, todo es perfecto. ¿Por qué yo no he conseguido ese sueño? Bueno, nunca es tarde. En Costa Rica, de hecho, y en Latinoamérica, eh, tuve la oportunidad de poder bailar, ¿no? en restaurantes de flamenco. De hecho, uno de mis mejores amigos de Costa Rica es dueño de un restaurante de flamenco en la capital de Costa Rica. Me invitó un día a bailar y ahí pude ver que, a pesar de no tener escuela con respecto al flamenco, me quedo con sus palabras, ¿no? Si transmites lo que transmites sin tener escuela de flamenco, imagínate lo que podría haber hecho si hubiera estudiado flamenco, ¿no? Y él fue el que me dijo, Aurora, nunca es tarde, para nada, nunca es tarde. Cuando vuelvas a España, ponte con el flamenco. Agradecimiento. Creo que deberíamos de enseñar a los niños a agradecer tanto lo que tienen como a aceptar lo que les falta, para que entiendan que gracias por lo que tengo y acepto lo que me falta, porque eso que me falta posiblemente sea parte del origen de mi misión de vida. Creo que ese es el resumen, tu pregunta. Así Wow. es, así es. Aurora, muchísimas gracias. Información sobre, vas a empezar, bueno, empezar a dar conferencias sobre adolescencias, tienes un programa también hecho, has hecho varias presentaciones también a lo largo de tu carrera con eso. Información que quieras compartir en este espacio bueno, futuros proyectos que tengas en mente. Con respecto a la adolescencia, ¿te refieres? Es educación, adolescencia, educación, jóvenes. Aurora, ¿cómo se va a compartir Aurora en los próximos años? Lo, En los lo próximos tengo. meses, años es mucho, en los próximos meses. Pues creo que el camino ahora mismo lo tengo más claro que nunca. Bueno, el título de esta ponencia, ¿no? La escuela, un jardín de potencialidades, pero sobre todo un jardín de potencialidades por descubrir desde el camino del autoconocimiento. ¿Qué le he cambiado a ese título con respecto a cuando daba estas ponencias en Costa Rica? Que ya para mí no es igual de importante desarrollar todas las habilidades de un niño, porque de qué te sirve, si algo descubierto es que de qué te sirve desarrollar una inteligencia lógico-matemática en un niño hasta que alcance su máximo potencial en ella, o lingüística, o naturalista, o visoespacial, o corporal, si no se quiere a sí mismo. Si está empezando incluso a hacerle bullying a un compañero de clase, ¿no? ¿De qué te sirve esa inteligencia? Entonces, en mi próximo camino como ponente, creo que me voy a enfocar sobre todo en esto que ahora me mueve el alma. La escuela, un jardín de potencialidades para descubrir un camino de autoconocimiento. Que los niños terminen la escuela, que los adolescentes no lleguen a un instituto
sin saber elegir qué materia quiero, que no lleguen a tener la edad de acceder a la universidad y no sepan ni qué carrera universitaria quieren elegir porque están desconectados de quiénes son. Solamente estar desconectado de ti mismo te puede hacer que no sepa elegir una carrera universitaria o una profesión laboral, ¿no? Como yo estuve perdida en mi adolescencia, por ejemplo. Entonces, creo que el foco lo tengo clarísimo, Lalo. Mis próximas ponencias van a ser en este camino. ¿Qué me ha aportado a mí este camino de autoconocimiento desde que decidí dejar mi trabajo y dejar España, dejar mi familia, dejar todo, mi comodidad, mi salario, mi todo, para realizar ese camino hacia afuera, que yo creía que era un camino hacia afuera, pero he vuelto sabiendo que era el verdadero camino de autoconocimiento que yo tenía que hacer, ¿no? Con todas las luces que tuve en ese camino y con todas las sombras y dificultades que también viví en ese camino, ¿no? Ese sería el motivo fundamental y el foco principal de mi próximo trabajo, sea con familias, sea con docentes, sea con niños, sea con adolescentes, con maestros, con equipos directivos, incluso con equipos de trabajo. O sea, al final, eh, la base que estoy dando, el enfoque que estoy dando, se aplica a todo, a todo. ¿Qué pasa en una relación de pareja? ¿Qué pasa en una empresa cuando hay un bloqueo emocional? Cuando dos personas tienen un bloqueo emocional. Que ninguna de las dos seguramente sea capaz de dar lo mejor de sí, ni en la empresa en la que esté trabajando, ni en el hogar en el que esté conviviendo, ni con su hijo, ni con sus padres, ni con sus amigos. O sea, desbloquear emociones bloqueadas y autoconocimiento como camino de vida. Creo que ese va a ser mi camino. Muy bien, maravilloso. Muchísimas gracias, Aurora. Bueno, compartiré la presentación que nos mandaste en el grupo que tenemos de WhatsApp para, bueno, cualquier pregunta o abrir si hay alguna duda y demás. De todas maneras, esto, pues, no nada más durante este tiempo, sino una vez arriba la ponencia, se va a poder ahí también hacer comentarios y preguntas. Así que esas preguntas también se te van a estar haciendo llegar a ti para poder ahí acompañar a quien tenga curiosidad, hay ganas de seguir aprendiendo, ¿vale? Me encanta. Hermosa Aurora, Gracias. muchísimas gracias. A ti, Lalo, a ti y a todas las personas que están apoyando este proyecto tan bonito que está emprendiendo, que solamente el título ya es maravilloso, ¿no? Academia de Educación Consciente. Esa conciencia que ahora estamos todos como en ese camino, ¿no? Creo yo, de ponerle conciencia a todo lo que hacemos en esta vida. Así que por eso estoy aquí hoy, porque siento que el proyecto que estás comenzando, que estás iniciando y que todas las personas que colaboren contigo seguramente es porque creen en ese título que le has puesto a tu proyecto, ¿no? Academia de Educación Consciente. No solamente para la escuela, sino para la vida, para el hogar, para la sociedad, para todo. Así Así. es, así es. Es para nosotros, es para nosotros. Así que bueno, yo les quiero invitar ahora en 50 minutos. Ale Quiroga nos va a estar acompañando hablando sobre las 5 leyes biológicas y el transformar las creencias sobre el concepto de enfermedad. Así que vamos a estar hablando sobre bueno, muchas creencias van a estar siendo tomadas ahí, esas van a ser interrogadas. Así que bueno, una pequeña pausa y continuamos después, ¿vale? Aurora, muchísimas gracias. A ti, Lalo, siempre. Muchísimas gracias.